Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En esta oportunidad, como siempre, te habla tu hermano Marcos Marín Parra de la ciudad de Lysekil, Suecia. Una vez más, vamos a ocupar esta tecnología para expresar lo que el Señor ha puesto dentro de nuestro corazón, para poderlo compartir con todos aquellos que hoy realmente necesitan de la palabra de Dios, necesitan de un cambio en su vida, pero un cambio profundo, un cambio que nos hará bien como seres humanos para poder vivir como Cristo nos enseñó a vivir. Y vamos a continuar en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Ya hemos alcanzado hasta el versículo 33 la semana pasada y ahora nos corresponde el versículo 34 en adelante. Y vamos a leer la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 23 versículo 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ello a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Palabra de Dios. Démosle toda la honra y la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, por su poderosa, bendita y eterna palabra que Él nos entrega a esta hora para nuestras vidas. Le pedimos como siempre la guía de su Santo Espíritu, que sea Él que nos conduzca, que sea ese Santo Espíritu que toque los entendimientos y abra los ojos a aquellos que todavía lo tienen cegado. Que sea la palabra de Dios la que toque cada uno de los corazones a esta hora, para poder poner un despertar en esta gran humanidad. Esta palabra que edifica, esta palabra que construye, esta palabra que nos da una firmeza espiritual, esta palabra que nos ayuda a vivir cada día en medio de este mundo tan trágico, este mundo que, mejor dicho, está vuelto al otro lado, este mundo que cada vez se aleja más de lo que es la fe, de lo que es realmente lo que Dios creó para nosotros. Si nuestros primeros padres fueron alejados del paraíso terrenal por su pecado, también esta humanidad cada vez se aleja más de Dios por el pecado. Pero hoy estamos aquí para unirnos juntamente a través de esta palabra, para poder seguir descubriendo la verdad, esa verdad que lo hará libre, esa verdad que nos quitará la religiosidad, nos quitará
esos ritos o esas tradiciones que muchas veces hemos practicado. En el poderoso nombre tuyo, Padre, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Seguidores de ciego. Es increíble, muchas veces pongo unos subtítulos a las palabras del Señor, porque este es un subtítulo sustraído de la palabra del Señor, sustraído de lo que Jesús vio y predicó, y vio que había unos verdaderos ciegos, y fuera de esos ciegos habían unos que seguían a aquellos ciegos. Hemos leído Mateo 23, del versículo 34 al 36. A pesar de la mala disposición de los escribas y fariseos, Cristo no escatima su mensaje de salvación ni los medios de gracia. Podemos comparar con lo que está escrito en Isaías capítulo 6, versículo 8. Podría esperarse que Cristo dijese: por tanto, ya no os será enviado jamás ningún profeta. Pero lo que dice no es eso. Porque Cristo vivió esa ceguera espiritual. Cristo vio con sus ojos, palpó cuántos seguidores, cuánto era la multitud que seguía a estos escribas y fariseos ciegos de la doctrina y del evangelio de Cristo. Pero Cristo lo que dice es: por tanto, he aquí que yo os envío profetas, sabios y escribas, versículo 34, para que se confirme. Bien, entendamos, amigos, hermanos en Cristo, para que se confirme lo que había dicho. Vosotros también colman la medida de vuestros padres. En el versículo 32, es Cristo quien nos envía. Y aquí yo os envío, porque la gran comisión va a empezar pronto. Estas palabras, Cristo insinúa que es Dios, pues tiene el poder y la autoridad para cualificar y enviar profeta. Es un acto de su oficio regio, es un acto de que es su autoridad puesta por sobre todos los hombres, puesta en su total soberanía, que Él es el que cualifica a quien envía. Después de resucitar, Jesús cumplió esta palabra al decir: como me envió el Padre, así también yo os envío. Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 21. Hermanos en Cristo, amigos, para poder ir entendiendo cada una de esta exhortación, cada uno de estos mensajes, para que el Espíritu Santo pueda tocar nuestras vidas, darnos entendimiento de la palabra, es importante leer todas las citas bíblicas, para que también cada uno en su hogar o en el lugar donde ellos estén puedan hacer un esfuerzo y un trabajo de poder leer la Sagrada Escritura. La fe viene por el oír palabra de Dios. El crecimiento viene porque leemos palabra de Dios. No debemos conformar con lo que nos dicen. Muchas veces
Y siempre, la mayoría de las veces, yo cito versículos bíblicos que van con el mensaje, que va el engranaje, llamémoslos así, que va acoplado, porque así se debe hacer, o así es el don de Dios que ha puesto en mi corazón. Quizás otros hermanos en Cristo o grandes predicadores exponen de distintas maneras, pero la misma palabra. Continuemos dentro de este mensaje diciendo diciendo lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Los envía primero a los judíos. Yo os envío, y había de comenzar en Jerusalén, y a donde quiere que iban, observarán esta norma de ofrecer la gracia del Evangelio a los judíos. Hechos capítulo 13, versículo 46. La gracia estaba destinada para el pueblo judío, pero ellos la despreciaron y fuimos nosotros los gentiles. Por eso que cada vez que leo ese versículo que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, es una confirmación de lo que sucedió con el Mesías. Lo que sucedió con la oferta, mejor dicho, que Jesús estaba haciendo, esa gracia del Evangelio. Estos hombres que le envía los llama profetas, sabios y escribas, o expositores de la ley, como puede verse, son títulos judaicos aplicados a los ministros del Evangelio. En Efesios capítulo 4, versículo 11, su palabra dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Podemos ir para leer claramente unos versículos en Efesios rápidamente, en el capítulo 4 de Efesios. Ya lo tenemos aquí rápidamente, Efesios capítulo 4, pero yo leí el versículo 11, pero quiero leer el versículo 2 que dice de Efesios: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando hemos leído que él mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros apóstoles, pastores y maestros, ¿cómo debemos portarnos? Como dice el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 7 del mismo capítulo? Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de estos que constituyó él mismo le dio el don de la gracia. ¿De acuerdo? ¿A qué? De acuerdo a la medida del don de Cristo. Así que debemos trabajar en esto, porque el don no es nuestro. El don fue puesto por nuestro Señor en cada uno de nosotros. ¿Qué dice el versículo 29 del capítulo 4 de Efesios? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca,
sino la que sea buena para la necesario edificación al fin de dar gracia a los oyentes. Cuando meditamos en la Sagrada Escritura y leemos versículos en cadena, mejor dicho, nos damos cuenta de la importancia y del rol que debemos desempeñar. Este rol, los escribas y fariseos, los que estaban sentados para que se cumpliera la ley, no lo tenían en cuenta. El oficio de escriba, hermano en Cristo, era de gran honor hasta que aquellos hombres lo deshonraron. Este oficio, mejor dicho, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es un oficio de un gran honor. Es un verdadero rubí, diríamos mejor. Quiero que es un rubí en medio de una multitud. Una cosa valiosa. Eso somos y eso debemos ser, para que no haya deshonra en los hombres de Dios, ni deshonremos la palabra de Dios. Jesús preside y declara el maltrato que van a darle a sus mensajeros. De ello, a unos mataréis y crucificaréis. A pesar de eso, los voy a enviarlos. Jesús sabe de antemano el maltrato que sus siervos van a recibir y con todo los envía. Y lo hace precisamente porque los ama. De la misma manera que el Padre le envió a morir porque le amaba. El Evangelio de Juan capítulo 15, 9, Juan capítulo 17, 18 y versículo 23, entre otros. Pues Dios iba a ser glorificado con los sufrimientos de Jesús, y sus ministros habían de glorificar a Jesús y al Padre por medio de sus propios sufrimientos. Evangelio de Juan capítulo 21 versículo 19. Al ser glorificados ellos mismos como Jesús. En Juan capítulo 12 versículo 23 al 26. No les va a ahorrar el sufrimiento, pero les pondrá delante para endulzar y animarlos a ello. El mismo gozo que Él tuvo puesto delante de sí. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Podemos ver la crueldad de estos perseguidores. La crueldad que tenían en sus mentes, en sus acciones. Porque Jesús dice en su palabra: a unos mataréis y crucificaréis, azotaréis y perseguiréis. Están sedientos de sangre. Es la que está la vida y no se contentan con menos. Necesitan matar y crucificar, azotar y perseguir a aquellos cristianos, aquellos primeros cristianos, aquellos primeros discípulos que fueron perseguidos para hacer desaparecer la verdad, para hacer desaparecer la verdadera doctrina por intereses propios. Así con eso imitaban los cristianos a su Señor. Con ese sufrimiento así imitaban los cristianos a su Señor.
mas aún el mismo Señor sufría en ello como la cabeza que es el cuerpo de la iglesia. Colosenses capítulo 1 versículo 24. Al aplicar el fruto de la obra que Él realizó de una vez por todas en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 9 versículo 28 y Hebreos 10:12. Los cristianos han de estar dispuestos a resistir hasta derramar sangre. Hebreos capítulo 12 versículo 4. ¿Estamos dispuestos a resistir? ¿Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias? Por eso que ser cristiano debe nacer personalmente de la persona. Y como cristianos debemos estudiar lo que es la palabra de Dios, para cuando vengan esas pruebas, poderlas soportarlas, poder tener ese gozo con dulzura que hemos dicho anteriormente, ese sufrimiento con dulzura. Es distinto beber agua o beber agua con azúcar, diría yo. A los que les gustan las cosas dulces, le agrada esa agua. A los que nos gusta el gozo del Señor, las pruebas son un mero trámite, mejor dicho, unas instancias de nuestras vidas donde debemos soportar y debemos pasarla con Cristo. Debemos estar templados. Un buen metal se templa en el fuego. Y para ser cristiano, como muchas veces lo he dicho, y muchas veces lo he repetido, no es ponerse un traje y una corbata y lucirse con la Biblia en la mano. Eso no es ser cristiano. Hoy yo podría decir muchos adjetivos a esas personas o hacia nosotros mismos. Ser cristiano es estar enterado de todos los beneficios y de todos los pormenores que pueden suceder a lo largo de nuestras vidas. Hoy en este siglo XXI, especialmente aquí en Europa, no hay persecución de los cristianos, pero sí que hay en otros continentes, sí que hay matanzas y perseguidores de cristianos. Hay aldeas y pueblos que no se puede entrar. Así que hermanos en Cristo, amigos, cuando hacemos una decisión, debemos estar dispuestos a resistir hasta derramar sangre, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 4. La malvada persistencia de estos perseguidores, podemos decir malvada, no se puede poner una palabra más decorativa. Así como los apóstoles iban de ciudad en ciudad predicando el evangelio, así también sus perseguidores iban de ciudad en ciudad a la casa de ellos, soliviantando a la gente contra ellos. Hechos capítulo 14 versículo 19 y Hechos capítulo 17 versículo 13.
Pretendían con esto rendir culto a Dios. Mire que estaban errados. Juan capítulo 16, versículo 2. Por eso lo azotaban en su sinagoga como una parte del servicio divino. La ignorancia de no leer la Escritura, la ignorancia de no aceptar lo que tanto ellos querían, el Mesías, el anhelado deseo de ellos de ver el Mesías. Pero cuando vino el Mesías, los lugares que ocupaban eran más importantes para ellos. Le daban más honor dentro de toda la comunidad, mejor dicho. Les imputaban a los que perseguían el pecado cometido por sus padres, puesto que le imitaban haciéndole así culpable de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Esto es, de la sangre de los justos derramaban precisamente por causa de su justicia. Versículo 35. La fecha inicial va tan lejos como la del asesinato de Abel a mano de su hermano Caín, y aunque el verbo derramada estaba en participio del presente, dando a entender que la acción continúa, se da una fecha especial en este versículo: hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matáis entre el templo y el altar, en su propia sinagoga. Segunda de Crónica, capítulo 24, versículos 20 al 22. Vamos a hacer una aclaración o una identificación de este Zacarías. Ha suscitado desde los primeros escritores eclesiásticos una grave dificultad, que no es tal si se tiene se tiene un medio conocido de la Biblia, mejor dicho, un mero conocimiento de la Sagrada Escritura, mejor dicho, un estudio para poder completar, saber muchas veces de los nombres. En el lugar de Segunda de Crónica, ya citado, se le llama hijo del sacerdote Joiada, pero hay que tener en cuenta, primero, que es muy frecuente en la Biblia llamar hijos al nieto como padre al abuelo, que este Zacarías fue apiedrado bastante tiempo después de la muerte de Joiada, quien era de 130 años cuando murió. Segunda de Crónica, capítulo 24, versículo 15. Lo cual se explica mejor si era abuelo, no padre de Zacarías. Qué importante. Algunos dicen que no la entienden. Y no la entienden porque no se lee la Sagrada Escritura. Hoy día hay herramientas suficientes a través de la tecnología para poder hacer una investigación, diríamos, o un escudriñar precisamente las Escrituras, para saber precisamente y para poder dar la firmeza a la verdad. Esa verdad que Jesucristo defendió, y ese legado lo dejó a nosotros, aquellos que hoy, por la pura gracia del don de Dios, usamos todo lo que está a nuestro alcance
para dar a entender y a conocer el Evangelio de salvación. Es muy probable, hermano en Cristo, amigo, que Mateo dispusiese del documento en que constase el nombre de este Berequías, aunque no conste en la Biblia, probablemente por falta de revelancia en contraste con la de Joaida. Pero Mateo conocía, por algo está escrito. Notemos que Jesús hace recaer la culpa y el castigo sobre toda la generación de aquello, versículo 36, la cual implica primero que aquella generación eran tan perversa que resultaban culpables de toda la sangre justa derramada desde el principio del mundo hasta el tiempo en que se escribió el último libro cronológicamente de la Biblia hebrea. Como segundo punto, que el castigo iba a caer sobre aquella generación sin mucha delización. Versículo 38. Había entre ellos quienes lo habrían de ver y experimentar en su propia carne en los años 69-70 de nuestra era. Estamos hablando de la era de Jesucristo. Es la misma era que hoy estamos ya en el siglo XXI. Muchos de ellos podrían haber experimentados en su propia carne. Observemos que cuando más grave e inminente es el castigo del pecado, más alto y urgente es el llamamiento al arrepentimiento, a la reforma. Una reforma espiritual, una reforma a nuestros principios bíblicos, una reforma que llegue a la base de lo que está escrito. Seguidores de ciegos, aquellos recibirán su juicio por sus obras. Ellos recibirán su castigo. Pero nosotros pensemos seguir solo a Cristo, porque en Él no hay engaño, porque en Él no hay perversidad. Dejemos para nuestra generación un camino bien señalado, un camino como en el Antiguo Testamento dice que había que poner en los postes de sus casas los mandamientos, las ordenanzas de Dios. Hoy queremos que la palabra de Dios esté puesta en cada uno de nuestros corazones para poder librar esta generación. Me recuerdo, yo siempre tengo anécdotas, especialmente con hermanos en Cristo y con pastores, especialmente porque me gusta conocer su espiritualidad. Nos visitó un pastor en esta ciudad de Licechil y hablamos del trabajo del Señor de la obra para este pueblo, y con unas palabras de él
Dijo: esta generación está perdida. Tenemos que trabajar para la próxima generación. Mi opinión es que ninguna generación está perdida. Mientras vivamos, mientras la persona esté en este mundo, tiene la misma posibilidad de aquellos que hemos caminado cuántos años, de aquellos que se han declarado propiamente por ellos mismos nacido en una cuna cristiana. Las personas, los seres humanos, tienen las mismas posibilidades de llegar a un arrepentimiento. Así que esta generación vamos a dejar el camino bien señalado para que hayan seguidores en espíritu, en verdad, lo que el Señor necesita. Hoy este pueblo, como tu pueblo, como tu ciudad, como tu país, hermano en Cristo, necesita del mismo remedio que nuestra ciudad, que nuestro pueblo. El remedio es el Evangelio, pero no es una sola parte, es toda la Sagrada Escritura. El Evangelio nos lleva primeramente al arrepentimiento, a reconocer lo que hemos sido y a comenzar una nueva vida. Y al comenzar de una nueva vida, tenemos que tener líderes, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, que no sean como los escribas y fariseos, que no sean ciegos, guiadores de ciegos, que sean personas, como hemos dicho, puesta por Dios en toda su autoridad, y que Él lo haya cualificado y enviado a este lugar y a todos los lugares. No acreditar los títulos ni rótulos por nuestros propios medios, cumpliendo lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 2, como dice su palabra: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 7: pero cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No es un don nuestro, es el don de Cristo, dice su palabra. Versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando meditamos en esta palabra, cuando hemos sido constituidos por la soberanía de Dios, creemos poder cumplir todos los requisitos. Qué elogio, qué verdad puesta en nuestros propios ojos. Cada vez que el Señor nos da palabra, especialmente para nosotros mismos, y después, por esa gracia, poderla exponer para todo aquel que tiene oído, que la escuche, para todo aquel que la necesita, la reciba, para todo aquel
que ha sentido el llamado del Señor, esté atento a poder cumplir todos los requisitos posibles que hay dentro de la Sagrada Escritura para ser llamado servidores. Cristo vino con un propósito de servir, de instruirnos y ayudarnos a ser unos servidores para la obra del Señor. Hoy, una vez más, quiero dejar y concluir en este día para dejar los próximos versículos que nos quedan de Mateo 23, del versículo 37 al 39, para el próximo mensaje, para poder terminar antes de la Pascua, antes de celebrar la gran victoria que Jesús dio por nosotros, aquel derramamiento de sangre, aquella sangre que los liberó, aquella sangre preciosa que compró nuestra vida. Y hoy tenemos el privilegio de ser sus hijos, de esa reconciliación que está a la puerta de tu corazón. Es el momento que tú no seas un seguidor ciego. Es el momento que tú abras las Escrituras y comiences a escudriñarla en ella, porque encontrarás dentro de ella que la verdad te hará libre de todo el ritual, libre de todo lo que nos dejaron aquellos escribas y fariseos, aquellos sacerdotes, no puesto por Dios muchas veces, puesto por ellos mismos, puesto porque le interesaba el oficio. Y te vas a dar cuenta por tus propias lecturas, por tu propio conocimiento, que cuando empezamos a leer la Sagrada Escritura con un solo deseo, el Señor abre el entendimiento de vuestros corazones. El Señor abrirá el conocimiento. Si no es necesario haber llegado a la cumbre de nuestros estudios para poder leer la Sagrada Escritura. Si tienes problemas para leerlo, también hoy está en audio. Puedes entrar y buscar la Biblia en audio y también la puedes escuchar. Quizás mientras haces los quehaceres de casa, vas yendo capítulo por capítulo. Te vas empapando de lo que es la palabra del Señor. Están todos los medios para poder llegar al arrepentimiento, a la salvación de tu alma. Ayúdate a ti mismo, para que también llegará el día que tú ayudarás a otros a entender y a comprender este evangelio de dulzura, este evangelio de paz, con momentos de prueba y con momentos también de tristeza, pero dentro de esa tristeza
hay una paz que nos acompaña. Que el Señor te bendiga. Démosle toda honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su eterna, poderosa y bendita palabra que Él ha puesto en mi corazón a esta hora y la he podido compartir bajo la gracia del Espíritu Santo, con el acompañamiento de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, Él está atento a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te decimos a esta hora. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú tocas los corazones y el entendimiento de todo aquel que tiene sed y hambre de ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén y amén. Antes de despedirme, como siempre, dándote las gracias por tu sintonía, por tu tiempo y espacio que has tenido para que en ese espacio entre la palabra del Señor a tu corazón, invitándote para el jueves a las 20 horas en el programa Orando por el Prójimo. Puedes enviarnos vuestras peticiones a www.doblandorodillas.com. Ahí hay un formulario donde tú escribes la petición y aquí estaremos orando por todas aquellas peticiones que nos lleguen al ministerio. En el mismo formulario está donde tú puedes ese mismo día jueves a las 20 horas escuchar el programa directo desde Lysekil, Suecia, para tu corazón. Que el Señor te bendiga a esta hora y para siempre. Se despide de ti tu hermano Marco Marín Parra. Muchas gracias, Señor, por tu amor en la cruz. Dame tu perdón. Gracias, Señor. Y tu sangre, Señor, derramaste en mí, siendo vil pecador, limpio quedé. Glorias a Él, glorias a Él, por su amor en la cruz. Gloria a Jesús, glorias a Él, glorias a Él, por su amor en la cruz. Gloria a Jesús, el amigo Jesús, recibe su amor, aunque seas pecador, limpio te hará. Y tu sangre, Señor, derramaste aquí por todo pecador. Gracias, Señor. Gloria